Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Raúl Martínez Muñoz y voy a presentar el tema de uso del poder de la materia de habilidades directivas. Okay. Esta información se sacó de una entrevista de YouTube que habla sobre la negociación, la influencia y las tres dinámicas del poder que se utilizan en las negociaciones. Ok. Primero vamos a empezar por la educación, que es por qué la educación es muy importante en la negociación. Primero, porque te enseñan sobre cómo llevar una buena negociación, y también porque uno se tiene que comprometer con la educación que nos imparten para tener en cuenta cuáles son las características, propiedades y cómo podemos negociar. Aquí tenemos 3 puntos. La primera de ellas es la calidad de los profesores. ¿Por qué se dice que la calidad de profesores es muy importante en la enseñanza de las negociaciones? Quizá no sea tanto sea más bien de los estudiantes, pero también tiene que ver con la calidad de los profesores, porque en ellos tienen la obligación y la necesidad de enseñarnos cómo llevar un buen negocio o una buena negociación. Porque ha habido casos de profesores que, por ejemplo, no les va muy bien. Bueno, o ellos tienen un negocio y no les va muy bien, o quebraron su negocio. Eso también nos puede decir que los profesores quizá no sepan o que sean nefastos para enseñar la negociación, o enseñar más bien, por ejemplo, administración de empresas o aquello que se tiene relacionado con los negocios. Otro punto que a destacar son que los estudiantes tienen que comprometerse con la educación que les imparten y no ser un vagos. Según este video dice que en diferentes, por ejemplo, diferentes escuelas de muy alta jerarquía, pueden ser privadas o también, por ejemplo, como escuelas de muy alto índice por ejemplo, de precio o del semestre o de la retícula. Dice que muchos estudiantes no se comprometen con la educación, o sea que son vagos, son estudiantes que no les interesa estudiar o aprender, solamente van ahí porque sus padres les pagan la colegiatura. Otro punto que muy importante para esto es que se tiene que preparar a las personas para que puedan ser buenas en los negocios, porque pues a nosotros no nos enseñan desde niños a cómo negociar, sino que eso es más bien parte de la educación de las escuelas. ¿Cómo negociar en alguien que no sabe negociar? Esto puede sonar ambiguo, pero más bien se refiere a que cómo nosotros podemos negociar si no sabemos negociar. Esto puede ser algo difícil si no sabemos algunas, por ejemplo, tácticas para negociar. Por ejemplo, aquí tenemos una que es tener un flujo de la negociación. ¿Por qué debemos tener un flujo en la negociación? Muchas veces cuando estamos negociando, comprando cualquier cosa por internet, o ya sea en casas de empeño, o ejemplo, si quedamos con un vendedor para comprar algo, siempre la negociación se puede truncar. Por ejemplo, siempre vamos y decimos que queremos el precio del producto, y casi nunca preguntamos las otras opciones. Por ejemplo, si tiene algo mejor, o si algo le falla, o qué debilidades tiene, o qué funciones tiene. Siempre vamos como a una sola pregunta, que es ¿cuánto vale? Y casi siempre ahí termina la negociación. Le bajamos si acaso le preguntamos si nos lo puede dejar más barato, o si algunas fallas que tenga, y eso sería toda la negociación. Este punto debe ser muy importante porque tenemos que tener una disposición a preguntarle todo lo que queramos de saber acerca del producto, si tiene fallas, si tiene alguna otra cosa que no pudiera funcionar. Y el segundo es, usted debe estar dispuesto a pararse en la mesa. Si el negocio no le favorece, no lo cierre y punto. En este punto podemos decir, por ejemplo, si no nos conviene a nosotros el negocio, o si el producto no nos conviene,
Entonces no hay por qué cerrar la venta, bueno, o el negocio o la venta. Podría decirse que, por ejemplo, si usted va con alguien y quiere venderle algo, entonces, y usted no le convence ese producto, usted tiene todo el derecho a decirle que no le interesa y que no quiere cerrar la venta. ¿Por qué? Porque muchas veces siempre sentimos como culpa o una responsabilidad acerca de con el negociante, digo, con el vendedor, de que una responsabilidad por citarlo. Por ejemplo, lo citamos a cierto lugar y tenemos una cierta responsabilidad de que lo citamos a un lugar y ahora tenemos que comprarle eso para no quedarle mal. Pero aquí dice que siempre tenemos que estar dispuestos a pararnos en la mesa. Si no nos conviene el negocio, entonces no lo cerramos y punto. En la otra hay 3 dinámicas. Esa táctica es que hay 3 dinámicas: es la independencia, la dependencia y la interdependencia. La independencia, sí, bueno, nos referimos a ella como que podemos hacer lo que queramos con la venta, podemos hacer lo que queramos con el negocio porque tenemos una independencia, por ejemplo, de económica o de confianza de nosotros mismos, que no dependemos de nadie. La dependencia, esta sí es dependemos de otro negocio o de otra persona. Y la interdependencia es que nosotros podemos depender de aquella persona, pero aquella persona también puede depender de nosotros. Y así es como estas dinámicas se tienen que aprender. Llegamos a un tema que se llama las mentiras. Esta parte yo digo que es muy importante porque muchas veces en las negociaciones decimos mentiras sobre el producto o un negocio. Nos puede salir bien o nos puede salir mal, ya depende de nuestro carácter o de nuestra postura al decir alguna mentira. Por ejemplo, aquí decimos que cuando mentimos en alguna venta tenemos que mantenernos firmes con la mentira, con una postura dominante y sin nerviosismo. Esto hace que nuestra mentira no tenga debilidades y sea muy creíble para el negociante. Es como estaba diciendo hace rato, bueno, ahorita, sobre que tenemos que mantenernos firmes con la mentira, porque muchas veces cuando decimos algo, por ejemplo, de un producto que no sirve, bueno, eso sería estafa, pero por ejemplo en un negocio sí podemos decir que el negocio le va muy bien, aunque no le vaya muy bien, pero tenemos que mantener una postura firme y dominante sin nerviosismo, porque esto puede hacer que la persona nos dé credibilidad y confianza y nos dé la razón. Y aquí hay unas tácticas para no caer en las mentiras. Ok. Primero, no decirle que nos quiere estafar al vendedor. Hay muchas veces que nosotros identificamos la mentira luego. Por ejemplo, cuando estamos en un negocio o estamos comprándole un producto a alguien, él nos empieza a mentir y nosotros lo detectamos qué es lo que sirve y qué es lo que no, y detectamos lo que nos quiere, lo que nos quiere mentir. Y esta táctica nos dice, bueno, para no caer en las mentiras, nunca hay que decirle al vendedor que nos quiere estafar. Por ejemplo, si yo le digo al vendedor, oiga, no, es que usted me quiere estafar, ¿cómo puede ser que yo ya le chequé, esto sirve? Y usted me dice que funciona mejor y yo ya chequé y no me está funcionando. Lo que usted me quiere es estafar. Eso no se tiene que decir porque eso nos puede traer más problemas que beneficios. El segundo paso sería desengranarlo conforme que él va hablando con sus mentiras, para destruir la mentira paso a paso. Por ejemplo, si él nos está mintiendo, pues nosotros podemos seguir la corriente y, por ejemplo, darle como paso a paso. O si no, bueno, en cada mentira que él diga, nosotros podemos quitarle esa mentira. Por ejemplo, si nos va diciendo que esta cosa sirve y que esta cosa funciona muy bien, nosotros podemos decirle que podemos hacer que caiga en su propia trampa para más fácil. Ahí en el 3 dice, si la mentira ya no se puede sostener, tenemos que salir de la negociación sin que la persona se entere de que descubrimos su mentira. Esto es muy importante porque
ya cuando la persona desengranamos totalmente su mentira, él pues busca una manera de salir. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es salir primeramente nosotros de la negociación, porque pues ya no nos interesa y pues nosotros tenemos más las de perder que él. Así que simplemente nosotros salimos primero y que él se quede a gusto y que vaya con otra persona si le interesa. Y la negociación con los extranjeros. Esta es un tema muy importante también, porque muchas veces nosotros negociamos, pero con aquí en nuestro círculo de nuestra propia cultura, y nosotros ya sabemos qué tácticas utilizar para hacer caer a nuestro comprador o al vendedor, para hacer negocios exitosos o para tener una mejor credibilidad. Uno de los primeros errores que comete la gente en la negociación con extranjeros es que busca en internet cómo negociar con extranjeros. Pues esto quizá no es porque no haya información, claro que la hay, sino que muchas veces empresas como por ejemplo de Estados Unidos o empresas informáticas, bueno, no informáticas, sino como periodistas, escriben artículos sobre cómo hay que tratar con extranjeros. Muchas veces la percepción del periodista, él pueda, por ejemplo, él pueda negociar, él ya obtuvo una negociación exitosa con algún extranjero, pero desde su perspectiva a él le fue bien, pero no sabemos si con otra persona o con otro extranjero nos pueda ir también igual que él. Así que sí nos puede servir buscar en internet algunas veces, pero no lo recomendable. Otro punto que sería es que hay que informarnos del sistema de economía de cada país, el sistema burocrático e informarse demasiado de la cultura del país. Porque como sabemos, la economía de cada país es diferente a la nuestra. Por ejemplo, aquí en México, una economía capitalista, por ejemplo, en otros países puede ser comunista. Bueno, eso sería el sistema económico. Por ejemplo, también se habla de jerarquías, de cómo por ejemplo, aquí en México, cuando negociamos con alguien, siempre es con el de la jerarquía más alta. Digamos que siempre vamos, por ejemplo, a un restaurante y nos sale mal todo, queremos negociar con el jefe, siempre le decimos al empleado, quiero hablar con tu jefe, y siempre vamos por la jerarquía más alta. Entonces, por ejemplo, el jefe o el gerente siempre vamos a querer negociar con él. En otros países puede ser igual, pero a veces no, porque a veces el que de la jerarquía no siempre podemos negociar con la jerarquía más alta, sino que debemos primero negociar con las jerarquías más bajas para poder así llegar a las jerarquías altas. También debemos tener en cuenta el sistema burocrático, porque muchas veces el sistema burocrático de cada país es diferente. Por ejemplo, aquí en México se utilizan diferentes sistemas de impuestos o podría ser de hacienda y de muchos protocolos para ciertos sectores de economía de aquí del país, y en otros países puede ser un poco diferente o muy diferente, depende de la economía del país. Y tenemos que informarnos demasiado de la cultura del país. Debemos, por ejemplo, estudiar las formas en las que se saludan, las formas en que agradecen, las formas en las que tenemos que tener cuidado de no decir alguna palabra mala, aprender más sobre el idioma y tener un buen control, un manejo del idioma del que queremos negociar. Bueno, no el idioma que queremos negociar, sino el idioma en general, saber lo que queremos decir y que queremos negociar. Otro punto es estudiar la jerarquía del sistema de cada país. Como ya lo había dicho, las jerarquías una jerarquía horizontal, que ahí siempre es la más difícil de encontrar, o una jerarquía vertical, esa es de la más común.
pienso que algunos países tienen una jerarquía horizontal, pero esa es una de las menos comunes, ya que ese es entre pares o igualitario. Y yo pienso que la jerarquía vertical es la más común. Esa es la del gerente, es el que está más alto. Después siguen por ejemplo, los supervisores, los empleados y así sucesivamente. Tenemos que aprender en el sistema de cada país si es jerarquía horizontal o si es jerarquía vertical. La confianza es distinta con otra persona de diferente país. Esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí en México, la confianza entre una persona diferente a mí puede ser distinta. Yo le puedo decir, yo puedo ganarme su confianza de diferente manera que con otra persona que no tenga la misma cultura que nosotros. Si yo quiero hacer un negocio con un extranjero, debo ganarme su confianza. Por ejemplo, en algunos países es muy importante saludar primero, agradecer a todos los compañeros. En conclusión, pues ya como vimos, hay diferentes formas de hacer negocios, hay muchas dinámicas, hay muchas características, hay muchos tips, muchas tácticas para negociar con cada uno. Podemos negociar con extranjeros, con nuestros propios países, pero para ello tenemos que ganarnos la confianza. También tenemos que establecer las jerarquías, con quién tenemos que negociar, con quién no. Informarnos sobre la cultura, sobre el sistema burocrático, la economía de cada país. Y por ejemplo también saber la dependencia, qué dependemos de él, qué depende de él de nosotros. Y la educación, de dónde estudiar una buena negociación, ya sea en una universidad buena o si es una universidad mala. Debemos aprender qué podemos sacarle provecho para poder tener una mejor visión acerca de los negocios. Y eso sería todo de mi parte. Y muchas gracias. Hasta pronto.